Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. La semana pasada nos detuvimos en el Nuevo Testamento compartiendo nuestras dos meditaciones semanales, la del sábado sobre la segunda carta de Pedro y la del domingo sobre la carta de Judas. Hoy volvemos a encontrarnos con el Antiguo o Primer Testamento, dando continuidad a nuestra meditación sobre el libro de la Torá, Rey, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia, como sugiere la palabra Pentateuco, cuya traducción quiere decir 5. Vimos, si ustedes se acuerdan, los primeros 2 libros, el de Génesis y el de Éxodos. Hoy continuamos nuestra meditación con el tercer libro, el de Levítico. El Dios inabarcable e incomprensible se ha hecho cercano al hombre y ha elegido a un pueblo, el de Israel, para hacer alianza con él. Pero no se puede estar cerca de este Dios santo y puro sin participar de esa santidad y pureza. Este es el intento del libro de Levítico. Los judíos de habla griega llamaron así a este tercer libro del Pentateuco. Este nombre da una idea bastante adecuada de su contenido, porque el mismo consta casi exclusivamente de las prescripciones rituales que debían poner en práctica los sacerdotes de la tribu de Leví. De aquí el nombre levítico. Al mismo tiempo señala lo que el pueblo tiene que hacer para mantenerse en comunión y alianza con Dios. Estructura del libro. Capítulos 1 a 7. Sobre las principales clases de sacrificios y ofrendas, además de sus normas rituales para el pueblo y para los sacerdotes. Capítulos 8 a 10. Consagración de los sacerdotes o sobre el ceremonial para la investidura de los sacerdotes, a saber de Aarón y sus hijos. Capítulos 11 a 15. Sobre lo puro y lo impuro. Eran normas sobre la comida, la protección y purificación de la mujer después del parto, sobre cómo evitar enfermedades de la piel, sobre los animales y sobre las ordenanzas del sacerdote para definir cuándo una persona, los utensilios, las casas y otras cosas eran puras o impuras. Capítulo 16. El Yom Kippur. El ritual para el gran día de la expiación. Este está en el centro del libro de Levítico. Capítulos 17 a 26. La ley de santidad, para ser santos como el Señor es santo. Enseñanza de cómo vivir en comunión con Dios. Las fiestas solemnes. Esta se cierra con una serie de bendiciones y maldiciones. Capítulo 27. Apéndice que determina las condiciones para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados al Señor. La recompensa de la obediencia a Dios es la paz y la abundancia material y espiritual. También Dios prometió que iba a estar entre su pueblo, y eso es la recuperación del Edén originario, como relación de intimidad y comunión con Dios. Levítico 19:1, 19:18, 19:37, 26:12, 26:42,
45. La principal clave religiosa del libro es la santidad de Dios y esta es compensada a través de los ritos y de las prácticas religiosas. Otros libros como el Génesis, Éxodos, Números, etc., están basados en el movimiento y la mudanza. El libro del Levítico no parece que estamos en una dimensión estática y atemporal, porque su preocupación son las normas y los rituales sagrados para poder acercarse al Dios Santo. Para entender bien este libro hay que leer Éxodos 19, 5 a 6. Sí, ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El libro del Levítico explica cómo hacer un reino de sacerdotes y cómo construir una nación santa. Por lo tanto, en nuestra meditación explicaremos cómo ser un reinado sacerdotal y cómo, por los sacerdotes y los rituales litúrgicos, al pueblo será santo. En Primera de Pedro 1, 15 a 16, Pedro recuerda el libro de Levítico cuando dice que más bien sean ustedes santos en todos los que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y siempre Primera de Pedro, en 2, 9, dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablando de luz, Pedro quiere subrayar la pureza de la santidad y marcar el sentido de la palabra santo como de alguien que es separado del mundo. La santidad también es una invitación a una vida nueva, para acercarse al Dios Santísimo. Hay que prepararse para la santidad, pero no podemos actuar solo en el campo de la moral. Dios nos precede con su salvación y su amor. El amor humano hacia Dios y hacia el prójimo es una respuesta de gratitud y obediencia del hombre al amor de Dios. Todo eso vale también en los rituales litúrgicos. Nosotros como cristianos ya no necesitamos de sacrificios, porque Cristo es el sacrificio perfecto y definitivo. Por eso, los libros del Antiguo Testamento, incluso el libro de Levítico, adquieren su luz definitiva en Cristo. Por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la posibilidad de discernir el camino del amor. Por lo tanto, en el Espíritu Santo se actualiza todo el código legal y ritual del Antiguo Testamento, porque es en el amor que todas las leyes encuentran su realización. Los capítulos 1 a 7, los sacrificios. Encontremos aquí 5 diferentes tipos de ofrendas. En 1 a 6, 7 para el pueblo y en 6, 8 a 7, 3 para los sacerdotes se habla de las principales clases de sacrificios y ofrendas, además de sus normas rituales. Los diferentes tipos de sacrificios. A. Los holocaustos. Capítulo 1 y 6, 8 a 13.
¿Qué es la ofrenda de toda víctima sacrificial? Que es quemada totalmente en el fuego. Hay distintos tipos de holocaustos conforme la posición social: holocausto de becerros, holocausto de ovejas o de machos cabros, holocausto de aves, de tórtolas o de palominos. Los padres de Jesús, como eran pobres, ofrecieron a Dios como rescate por su primogénito 2 tórtolas o 2 palominos. Lucas 2:24. Juan el Bautista, en Juan 1:29, dijo, hablando de Jesús: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. B. Ofrendas de cereales o granos. Capítulo 2 y 6, 14 a 23, que son ofrendas crudas, ofrendas preparadas en horno, en sartén o en cazuela. Estas no tienen sangre, pero hay que poner la sal que recuerda la incorruptibilidad de la alianza y la vida que pasa a través del comer. Opcional son el aceite y el incienso, que se puede poner conforme la capacidad financiera de la persona, pero no se puede poner la levadura y la miel. C. La ofrenda de paz o el sacrificio de comunión o sacrificio de paz. Capítulo 3 y 7, 11 a 36. Estas ofrendas son voluntarias y son de agradecimiento por los beneficios recibidos de Dios y para ayudar en el sustento de los sacerdotes. La paz viene de la relación mutua. Es por eso que en este tipo de ofrenda una parte es quemada como sacrificio para Dios y el resto es compartido y comido juntos. La paz para los cristianos es un regalo de Jesús que quiere que quitemos de nuestro corazón toda forma de preocupación, violencia y amargura, para vivir en la tranquilidad de los hijos e hijas de Dios. En Juan 16:33 se dice que yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y en Juan 14:27 leemos: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. De ofrenda expiatoria o el sacrificio de expiación. 4:1 a 5:13 y 6:24 a 30. Por el pecado del sumo sacerdote, por la comunidad, por el pecado de un jefe, por el pecado de un particular, por los casos especiales, por el sacrificio de los pobres. Esta era una manera para recordar los pecados y expiarlos. Para poder acercarse a la santidad de Dios, los animales ofrecidos debían ser sin defecto, y la persona que hacía la ofrenda ponía las manos sobre la cabeza del animal para cubrir y rescatar sus pecados que pasaban hacia la víctima ofrecida, y después lo degollaba en la presencia del Señor. El sacerdote entonces tomaba la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar de bronce que estaba en el patio. Rociaba la sangre con sus dedos 7 veces delante del Señor. Echaba el resto de la sangre al pie del altar y quemaba las grasas y los órganos encima del altar.
Por el pecado del sacerdote y de todo el pueblo se ofrecerá un becerro. El sacerdote tomará la sangre de éste y la pondrá sobre los cuernos del altar de incienso. Después, por 7 veces con sus dedos, derramará la sangre delante del velo. Después saldrá del tabernáculo y hará el mismo rito que citamos arriba. En caso del pecado del sumo sacerdote y el día del Yom Kippur, se pondrá la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo y después se rociará siempre con la sangre alrededor del arca. Cuando salen del santísimo se hace el mismo rito que citamos arriba. Para nosotros, los cristianos, la víctima inmolada, una vez para siempre por el perdón y el rescate de nuestros pecados, es Cristo. En Marcos 10:45 se dice que porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En 1 Pedro 1:18-19 leemos que, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. También el holocausto nos recuerda a Jesús, porque como en el holocausto la víctima era ofrecida toda entera a Dios, así Jesús ofreció a sí mismo en su totalidad al Dios Padre por el rescate de todos. En Hebreos 9:11-12 leemos que Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La ofrenda por el pecado involuntario o el sacrificio de reparación o el sacrificio por la culpa. 5:14a 6:6 y 7:1 a 10. Estas ofrendas recuerdan la recompensa material donde la persona que dañaba a alguien debía devolver el valor del daño más una quinta parte, es decir, 20% del valor del daño. En Lucas 19:8 encontramos la figura de Zaqueo, que después que fue encontrado por Jesús y éste fue a su casa, se comprometió a donar la mitad de sus bienes para los pobres. Y si había defraudado a alguien, iba a devolverle 4 veces más. Esto nos recuerda que no es suficiente perdonar con palabras, sino comprometerse a reparar el daño hecho. Hoy también esto sería muy importante. Si uno daña a alguien, debería no solo pagar con la restricción de su libertad, sino reparar el daño hecho para restablecer la justicia. En todas las ofrendas había que poner sal, porque ésta representaba la incorruptibilidad de la alianza. Pero no se podía quemar sobre el altar ni comida con levadura ni miel, como sacrificio agradable a Dios. Las primicias también nos recuerdan la persona de Jesús,
que como dice Pablo en Primera de Corintios 15:23, es la primicia y en Colosenses 1:18, el primogénito de todos los que resucitan de entre los muertos. Los capítulos 8 a 10. Consagración de los sacerdotes. En el capítulo 8 se habla de la consagración de los sacerdotes y del inicio de los rituales religiosos. Es Dios que consagra a Aarón y a sus hijos por medio de Moisés. Compróntese Éxodos 40, 12 a 16. En 9:8, Aarón empieza a actuar como sumo sacerdote, haciendo los sacrificios prescritos por la ley de Dios. En 9:22 dice que Aarón, después que salió del tabernáculo, bendijo al pueblo. En Números 6:24 a 26 hay una linda fórmula de bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Se apareció la gloria del Señor a todo el pueblo y salió un fuego delante del Señor y consumió el holocausto con la grasa sobre el altar. Viéndolo, todo el pueblo alabó y todos se postraron sobre sus rostros. Este fuego no podía apagarse nunca y los sacerdotes tenían la obligación de mantenerlo siempre encendido. Levítico 6:13. Ellos hacían 2 sacrificios diarios, inmolando 2 corderos, uno de mañana y otro en la tarde, más los sacrificios que eran hechos en fiestas especiales. Para los cristianos, el sacrificio cotidiano es la meditación diaria sobre la palabra de Dios para que mantengamos encendido en nosotros el fuego del Espíritu Santo. En el capítulo se narra del primer accidente litúrgico que costó la vida a 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Estos no usaron el fuego que agradaba a Dios, sino un fuego extraño. Y esto fue fatal para ellos. Un fuego salió delante del Señor y los quemó. Después el Señor le dio un mandamiento a Aarón, donde le prohibió a él y a sus hijos tomar bebidas alcohólicas cuando entraban en el tabernáculo del Señor, para no morir y saber discernir entre lo puro y lo impuro. Aarón, pese a la decepción de haber perdido a 2 hijos, se mantuvo con humildad en su ministerio. Esta es para nosotros una invitación para que seamos fieles a la misión de Dios, pese a las dificultades que nos pueden llegar. Los capítulos 11 a 15. Lo puro y lo impuro. Una de las tareas del sacerdocio en el Antiguo Testamento era discernir entre el puro y el impuro. Esto servía para vivir con más dignidad, regulando nuestros instintos también en el ámbito de la comida. Era una manera para tener una otra mirada con respecto a la vida animal. Es decir, para usar y no abusar de los dones que Dios nos hizo y también para cuidar de las normas higiénicas, tan importantes para evitar muchas enfermedades. Era una manera, quizás para nuestra mentalidad actual,
un poco rudimental, importante para una vida más sana. Pero Jesús, como leemos en Marcos 7:19, declaró puros todos los alimentos, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la retrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. La perspectiva de Jesús no era que el hombre pudiera comer y beber sin medida, sino que mantuviera una cierta sobriedad y buscará una comida sana. El cuerpo y la salud son un regalo de Dios y por eso hay que cuidarlos también con una sana comida. Dios en sus leyes siempre quiso el bien del hombre. Es por eso que las leyes cuidan también de los detalles de la vida, incluso de las enfermedades, sobre las medidas higiénicas y sobre los cuidados con la mujer después del parto. El capítulo 16, el Yom Kippur. En el capítulo 16 encontramos las normas sobre cómo celebrar el Yom Kippur, es decir, el día de la gran expiación o día del perdón. El perdón de que se habla en este capítulo 16 está en el centro del libro del Levítico, es decir, antes tenemos los capítulos del 1 al 15 y después los capítulos del 17 al 27. Pero es teológicamente su corazón, porque el perdón es fundamental para restablecer las relaciones rotas. No es casualidad que cuando en Mateo 18, 21 a 22, Pedro le preguntó a Jesús sobre cuántas veces debía perdonar, él contestó que 7 no era suficiente, sino que debía perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Si el hermano peca y pide perdón, siempre debe ser perdonado. El Yom Kippur era y es celebrado cada año. Se ofrecían 2 machos cabros, uno era inmolado y ofrecido a Dios. Este era símbolo de Cristo, el otro después que el sacerdote había puesto las manos sobre él, confesando todos los pecados del pueblo, era llevado fuera del campamento y enviados a Azazel, que para algunos era una divinidad o un demonio del desierto, pero los cristianos hablan de macho cabrío, Azazel, porque para estos este también era símbolo de Cristo que llevó sobre sí los pecados de la humanidad, como leemos en Hebreos 13, 12 a 13. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Los capítulos 17 a 22, la ley de santidad. En el capítulo 17 se habla otra vez sobre las ofrendas y se dice que no hay que derramar la sangre del hombre ni comer la sangre de los animales, porque para ellos la vida está en la sangre. De hecho, es la sangre que recorre todo nuestro ser con los nutrientes necesarios para la vida. En 17:11 dice que porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. En Levítico 18 se habla de la unión carnal del hombre con la mujer. El sexo es cosa buena, porque es regalo de Dios, don de Dios, que quiere cuidar de nuestra vida como un padre. Por eso hay que usarlo con dignidad, sin abusar de nuestro cuerpo ni del cuerpo de la mujer.
En el capítulo 19 se habla de la ley de la santidad. Dios invita a su pueblo a ser santo porque Él es santo. Se presentan aquí algunas prescripciones que están en relación con la vida familiar, como el respeto a los padres y con la vida social, sobre cómo compartir la comida, la cosecha, dar diariamente el salario al trabajador, no aprovecharse de las personas discapacitadas, no vengarse, no favorecer a nadie en el juicio, etc. En el capítulo 19, versículo 18, se dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquí la santidad viene por el perdón y por la relación con Dios y con el prójimo. Todo hombre peca, también quien ya conoció a Jesús. La diferencia es que éste puede reconocer su pecado y recordarse de Jesús, pedir perdón y recomenzar el camino rumbo a la santidad. Estos son los santos, no porque no pecan, sino porque, pese a su debilidad, no vuelven atrás en el seguimiento de Jesús. A partir del capítulo 20 se habla sobre algunos pecados que llevan a la pena de muerte, pero hay que entender la situación del tiempo. Hoy, a la luz de Jesucristo, es difícil para los cristianos aceptar la pena de muerte. En el Antiguo Testamento no había separación entre religión y Estado. Por eso las leyes religiosas y civiles se mezclaban entre sí. Hoy en nuestras sociedades los gobiernos tienen sus reyes y las iglesias las suyas, porque la religión mira a la vida espiritual y moral. Por eso compete a los gobiernos hacer respetar las leyes para que haya una buena convivencia y para defender a los más débiles. Todos sabemos que hay maneras distintas de construir una convivencia social sana. En nuestra época, la Iglesia tiene la espada de la palabra de Dios y el gobierno tiene la espada de la justicia, conforme leemos en Romanos 13:4. En Levítico, capítulos 21 a 22, se habla sobre el camino de santidad de los sacerdotes. Los sacerdotes deben ser fieles a su ministerio. Esto beneficia a toda la comunidad, porque los sacerdotes son el corazón del pueblo. En Filipenses 1:18, Pablo dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos ustedes con el corazón amoroso de Cristo Jesús. En Números 18:5 se dice que solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas. Los capítulos 23 a 25, las fiestas. En Levítico capítulos 23 a 25 encontramos el calendario de las fiestas más importantes. A. La Pascua, que es la fiesta de la liberación del Egipto, y para celebrarse usaban panes sin levadura, y se inmolaba un cordero. La Pascua se celebraba solo por un día, pero después de la Pascua había una fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. Para los cristianos es la muerte y resurrección de Cristo y la recordamos en la Santa Cena. B. La fiesta de las primicias duraba solo un día y era celebrada una semana después de la Pascua, el primer domingo.
Esta fiesta recordaba que las primeras semillas debían ser ofrecidas a Dios. Nosotros los cristianos recordamos a Jesús como primicia que resucitó en el día domingo. C. La fiesta de Pentecostés, solo un día. Esta fiesta era celebrada 7 semanas después de la Pascua, el día siguiente, el séptimo sábado, es decir, el día domingo. Era la fiesta de la entrada en la nueva era. En caso de Israel, era un agradecimiento a Dios por la cosecha del trigo y una memoria del día que recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Para los cristianos es el día de la venida del Espíritu Santo y del nacimiento de la comunidad cristiana. D. La fiesta de las trompetas o del nuevo año. Duraba solo un día. Esta fiesta era celebrada el día primero del séptimo mes. Para los cristianos recuerda la vuelta del Señor en la parucía, cuando se tocará la trompeta. En aquel día los justos resucitarán para tomar parte a las bodas del Cordero, los injustos para la ira y el juicio de Dios, como leemos en Primera de Corintios 15, 51 a 52 y Primera de Tesalonicenses 4, 16. La fiesta del Yom Kippur o día de la expiación. Después las fiestas de las trompetas. Esta se celebraba el día 10 del séptimo mes. Para los cristianos recuerda el rescate que Jesús hizo en la cruz para toda persona que cree en él. F. La fiesta de las tiendas, de las enramadas o de los tabernáculos. Esta se celebraba por 7 días desde el día 15 del séptimo mes. Esta fiesta recordaba la vida de Israel que anduvo por el desierto, viviendo en cabañas y sobreviviendo por la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos, los hacen para recordar sus antepasados y la providencia de Dios hacia su pueblo. Esta es también la fiesta de acción de gracias por la cosecha. Para los cristianos, el recuerdo de las tribulaciones pasadas lleva a dar gracias a Dios por el presente. Y además el grano bueno es almacenado y la cáscara tirada. Mateo 3:12. Tiene el latrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. G. La fiesta del regocijo en la ley, en Levítico 23:36. El octavo y último día de la fiesta de las enramadas se celebraba el día de regocijo en la Torá, la palabra de Dios escrita. Los cristianos recuerdan a Jesús como palabra viva de Dios. De estas 7 fiestas, 5 ya fueron cumplidas por Jesús. Solo faltan para cumplir la fiesta de las trompetas y de las enramadas, que se cumplirán en la vuelta definitiva del Señor Jesús, cuando Él vendrá, no en la humildad de la carne, sino en su gloria. El capítulo 25, el año del jubileo o el año santo. En el capítulo 25 se habla del año sabático a cada séptimo año y del año jubilar, que ocurría cada 7 semanas
de años, es decir, a cada año 50. El símbolo es que el descanso no es solo para los hombres y animales, sino también por la tierra. En estos años la tierra no era cultivada y lo que crecía espontáneamente debía ser dejado para la viuda, el huérfano, el extranjero y para los pobres de la nación. En este tiempo había que hacerle confianza a Dios porque era Él quien iba a garantizar la comida suficiente si el pueblo le obedecía. En caso del año sabático, se necesitaba la comida de 2 años. En caso del año jubilar, se necesitaba la comida por 3 años, en los que no se cosechaba, porque había el año sabático y enseguida el año jubilar en que no se sembraba ni se cosechaba, y el año después solo se sembraba, pero la cosecha ocurriría en el tercer año. En el año jubilar también se debía libertar a los esclavos, devolver la tierra a sus propietarios y perdonar las deudas. Este mandamiento debería hacer reflexionar también a nuestras sociedades que están explorando sobremanera a la naturaleza solo para aumentar el lucro, sin preocuparse por los daños que estamos haciendo al planeta Tierra y a los seres que en él habitan. Además, es una manera para poner un freno a la codicia humana y para recobrar la confianza en Dios, el Padre que cuida de todas sus criaturas y que dio los bienes de este mundo para todos. Claro, no es necesario que en nuestra sociedad se hagan años sabáticos o jubilarse, pero es necesario reflexionar sobre cómo nos estamos relacionados entre nosotros y con el planeta Tierra. Hay que recuperar una razón cordial de los ciudadanos y no de exploración, porque los bienes a nuestra disposición son finitos y no infinitos, como algunos piensan, y además debemos pensar no solo en nosotros, sino también en las próximas generaciones. Jesús nos dio el año del jubileo espiritual, como él mismo declaró en la sinagoga de Nazaret. Lucas 4:16 a 21. El capítulo 26, bendiciones y maldiciones. En el capítulo 26 se habla de bendiciones y maldiciones. Encontramos aquí una profecía sobre el hecho de que los israelitas no iban a obedecerle al Señor, ni tampoco iban a cuidar de los necesitados. Algunos ricos y algunos políticos construían para sí casas grandes sin interesarse por los demás. Y pese que algunos de ellos eran buenas personas, el castigo alcanzó a todos, porque todos serán expulsados de la tierra prometida, para que ella descanse por 70 años, conforme los años en que no obedecieron a Dios, dejando la tierra sin descanso, es decir, más o menos el tiempo en que vivieron en la tierra prometida. Dios nos enseña a vivir en amor, porque sólo así podemos llegar a la felicidad y la plenitud. Los que viven en el egoísmo y cometen pecados sufren las consecuencias de sus pecados. Dios quiere que le obedezcamos y seamos bendecidos. En 26, 45 a 46 se concluye el libro de Levítico.
porque se dice, antes bien, recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes, a la vista de las naciones, saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas. El capítulo 27, apéndice. El capítulo 27 es un apéndice para conectarse con el libro de los números. Aquí se determinan las condiciones para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados al Señor. Esta parte la encontramos en Números capítulo 6, donde se habla del nazireato, es decir, de los nazareos, que eran personas que se consagraban al Señor según el recuerdo de la consagración del pueblo, como leemos en Éxodos 19, 5 a 6. En Primera de Pedro 2:5 se dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y 2:9 se dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en segunda de Corintios 3:6 leemos que él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Este es el verdadero sacerdocio, fruto de la nueva alianza inaugurada en Cristo Jesús. Finalmente, hay que recordar que pese a la violencia de nuestra sociedad y al consumismo que nos nubla la mente como cristianos y seguidores del Señor Jesús, debemos optar por la vida y una vida sencilla, con la certeza de que Dios nos respalda. También nuestra labor como creyentes es recordar al mundo que todo es regalo de Dios. Por eso hay que ofrecerlo a Él, que es el dueño de todas las cosas, y compartirlo entre todos con un corazón generoso y agradecido. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación. Lo que les pido es que disfruten del contenido de este libro que compartimos con ustedes. Les invito a estar conmigo una vez más mañana, día domingo, siempre a partir de las 19:30, para meditar sobre la primera parte del libro del Números. Les deseo una santa y bendecida noche. Hasta mañana y que Dios les bendiga.